Hola, queridos hermanos, y buenas tardes. Como siempre, usando la palabra de Dios solamente, la Biblia, y eso es la Sagrada Biblia, la Biblia entera, que contiene todos los libros de la Biblia, y eso es la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera, y contiene todos los libros. Y em, estamos como con el Espíritu y gracia del Señor sobre nosotros, em, exhortando y rezando a nuestros hermanos, conforme a la palabra de Dios, que todos tenemos que convertir a la palabra. Tampoco y jamás ha sido religión. Tenemos que convertir al verdadero Jesucristo, que es la Biblia. No hay religión, no va tratando de superar nuestra pobreza, que son castigos de Dios por nuestros pecados y quebrando sus mandamientos, pero muchos tratando de vencer y superar nuestras dificultades están buscando, enseñando a sus hijos más que nada de ser educada, ir a la universidad y enseñar a sus hijos todo mundano y nada de lo que nos manda el Señor. Em, para procurar como fe y entendimiento de Dios más a nuestra gente para que no tienen fe ciega en una iglesia católica o una iglesia cristiana o cualquier iglesia física o cualquier religión idolatra. Quedamos en la Biblia, buscamos la palabra de Dios que es el verdadero Jesucristo. Eh, Ahora, no solamente como a nuestros hermanos sufriendo en todo Latinoamérica, la Grande Babilonia, bíblicamente, pero conocido como los Estados Unidos, eh, cualquier país en el Caribe, tú tienes nuestra gente siendo oprimido, pobre, ovejas perdidas de la casa de Israel, como es profetizada. Y vamos a leer otra profecía que ahora está pegando bien duro a nuestros hermanos en Panamá, los panameños, que está sufriendo porque están como abrumados y frustrados de como las maldades y prácticas malas del gobierno, de negar su gente y usar minerales y la tierra para aprovecharse a otros países y otros opresores, los con poder de Canadá, en vez de cuidar a su gente con asegurar de su salud, de cosas básicas, nada extravagante o como riqueza, pero de poder vivir como un ser humano y no seguir en pobreza, sufrimientos y ni saber leer o tener zapatos en algunas situaciones en muchos pueblos del país de nuestros hermanos. Entonces vamos a una profecía que muestra que si ves la noticia, aun si uno no está en Panamá, pero o no ha experimentado lo que ha pasado en Brasil, en Chile, en Argentina, en cualquier de nuestros países con gobierno corrupto o crimen más que la gente se puede aguantar. Todas las maldades que los gobiernos enfocados en llenar sus bolsillos en vez de eh, hacer su trabajo de hacer lo mejor para su gente solamente, no para los ricos, no para los corruptos. Entonces, mira que Dios dijo que también sería o será señal en esos días postreros de cosas que iba a pasar en ese tiempo para confirmar que no solamente que la Biblia es verdadera, pero que estamos en los tiempos postreros y los últimos días de ese mundo impío. Eso es el cuarto libro de Esdras en la Biblia, en capítulo 9, y vamos a comenzar con versículo 1. Dice,
Levantándose Esdras de delante del patio del templo, fuese a la cámara. Oh, perdón. Eso es el tercer libro de Esdras. Vamos al cuarto libro. El tercer libro de Esdras es importante leer por la historia y también en sabiduría de Dios. Pero vamos a una de las profecías, específicamente aquí en Esdras, el cuarto libro de Esdras, capítulo 9, primer versículo, y vamos a seguir leyendo. Entonces él me respondió y dijo: mide con diligencia el tiempo consigo mismo, y cuando vieres que una parte de las señales dichas es pasada, entonces señales de los tiempos, cuando ve que profecías han comenzado de cumplirse, han acontecido, entonces entiende que aquel es el tiempo en que el Altísimo comenzará a visitar el siglo que fue hecho por él, el siglo del mundo que fue creado y hecho por él. Y cuando dice que el Señor va a visitar, eso quiere decir que no solamente él va como a aparecer, no en ese sentido. Refiere que él va a juzgar, visitar en el sentido de juzgar. Sus juicios, sus profecías va a comenzar a ser cumplido. Que también se anota que es el fin de ese mundo. Vamos a ir, versículo 3. Así que cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra y alborotos de pueblos. Temblores en la tierra de Panamá no es algo que no es común, pero no solamente en Panamá. En diferentes países, Turquía, en Siria, hubo temblores y terremotos grandes que falleció más que 20,000 personas en Turquía y Siria. En México, tú tienes constantemente, en China, recién tenían como temblores que nunca ha pasado en su tierra, como tenía temblor tras temblor tras temblor. Tú tienes lugares que mide, que hay tantos temblores y algunos súper fuertes que se ocurre, cuántos cienes se ocurre cada año. Y con los engaños de Satanás a través de los en poder, hablan de como bochinche, chismean en parejas famosas o gente en entretenimiento o atletas y sus vidas privadas y cosas, en vez de compartir con la gente de las señales de los tiempos para que la gente se pueda despertar y escapar de los engaños y pecados y su ceguedad en ese mundo impío y llena de tinieblas. Entonces, esa es la razón que cada individuo tenemos que despertar y aprender la palabra, especialmente nosotros, los llamados negros, los llamados indígenas, de aprender que somos los verdaderos judíos e israelitas, conforme a Dios en la Biblia y otras profecías en el libro de Levítico, capítulo 26, Deuteronomio, capítulo 28, San Lucas, capítulo 21, versículo 24. Muchas profecías a través de toda la Biblia que nos revela irreprensiblemente y verdaderamente, innegablemente, que somos los verdaderos israelitas conforme a nuestro creador Dios. No opinión, no religión y definitivamente no a las idolatrías que estamos siguiendo hoy en día, llamado religiones como catolicismo, cristianidad y otras mentiras, que habla de Dios, pero solamente bajo idolatrías y mentiras. Pero estamos leyendo la verdad y vamos a leerlo otra vez. Así, eso es el cuarto libro de Esdras, capítulo 9, versículo 3. Así que cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra, vamos a pausar acá.
y vamos a leer a San Mateo. Para que vea que tú tienes muchas mentiras de la iglesia cristiana, que los libros apócrifos, estamos leyendo en el cuarto libro de Esdras. Esdras es el mismo profeta y cura y siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Es lo mismo, pero por falsas doctrinas y mentiras diabólicas de iglesias y religiones, tú tienes mucha gente que oponen que los libros de apócrifos que son falsas o algo así, o no de Dios, y razones que son insensatos y falsos. Pero leyendo las profecías como estamos leyendo y consiguiendo la Biblia que es auténtica, la palabra verdadera, que es traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español, estamos leyendo solamente la palabra de Dios, nada más la verdad, el verdadero Jesucristo bíblico. Entonces, dice en San Mateo capítulo, vamos a ver capítulo 24, ¿ok? Porque eso no es algo chico y es algo que la palabra nos despierte, nos hace estable en ese mundo loco. Tú tienes estudiantes en la noche, en la madrugada, ahí caminando por kilómetros, bloqueando autopistas y calles centrales y autopistas, parando cualquier forma de negocio o, o como se puede, que no pueden pasar la gente con sus manifestaciones, no buscando violencia, pero peleando por derechos que son negados por el gobierno. La gente que deben que pelear por la causa del pueblo en Panamá, no solamente en Panamá, pero en todos los países, especialmente de donde nosotros los verdaderos israelitas, Latinoamérica, los Estados Unidos, el Caribe. Tú tienes nuestra gente sufriendo más y más, empeorando, cayendo bajo crimen, cayendo bajo nuestros pecados y así sufriendo y sufriendo inaguantablemente, bajo angustia, bajo pobreza, bajo la deterioración de nuestras familias. Entonces tenemos que despertar, porque Jesucristo, toda la Biblia, vamos a leer de nuestro Señor, el verdadero Jesucristo, que dijo: y sentándose en el monte de las olivas, llegáronse a él sus discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo que Dios ha creado? Que a través de Esdras, a través del Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, toda la palabra y los profetas profetizaron del Mesías y también del fin del mundo. La mayoría profetizaron del fin del mundo también, pero ahora de la boca de Jesucristo. Mira lo que él dijo. Vamos directamente al punto que coincida con lo que estamos leyendo en el libro de Esdras, el cuarto libro de Esdras. Dice, versículo 6, Mateo 24, versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque no solamente hay una gran guerra que está incluyendo muchas naciones del mundo en Ucrania por los que están buscando como destruirlos, los de Rusia, que tienen más ejércitos, más población, más fuerza, más poder. Entonces, buscando oprimir los de Ucrania y expandir su poder, y mientras oponiendo los Estados Unidos y un imperio más fuerte que los de Rusia, entonces, que el de Rusia, entonces tú tienes mucha como caos, violencia, guerra, la muerte pasando. Y sigue pasando. Y no solamente eso, tú tienes China contra
Hong Kong, su territorio como en medio de su tierra, pero es independiente, pero es tan rico, ellos quieren ese poder. Y no pueden oponer China, Hong Kong. Entonces, pasan leyes, hacen cosas, ponen la presión y estresan la gente de Hong Kong. Además, Taiwán, que es otro territorio cerca o parte de China en un sentido, y ellos ahora poniendo sus ejércitos y haciendo muchos amenazas al territorio de Taiwán. ¿Para qué? Rumores de guerra. ¿Van a atacar? No, van a hacer lo que Rusia hizo a Ucrania. Y tú tienes como así, hay muchas como guerras civiles, muchas guerras de como países contra países. Entonces, esos son profecías porque en vez de aprender, son tan educados, tienen tanta tecnología que pueden aprender la historia solamente tocando botón, pero en vez de tocar botón para aprender y negar y dejar tales violencias, tales guerras, no, o aprender la Biblia de no vivir así y oponer al Señor con violencia y guerra y todo. No, 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 no. Siguen haciendo en contra de Dios. Pero Jesucristo hablando de qué estado va a estar el mundo, comprobando que estamos muy cerca a la segunda venida de Jesucristo y también el fin de ese mundo impío, llena de violencia, llena de toda clase de pecado y proliferando en tales pecados y maldad y muerte. Vamos a seguir. Dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es la fin, porque se levantará nación contra nación y rey y reino contra reino. Nación contra nación es raza contra raza. Es importante distinguir eso, porque el Señor se refiere no a raza, pero a naciones. Por ejemplo, la nación de Israel, la nación de Edom, que es bíblicamente la gente llamada blanca. Como no toda persona, obvio, hay mezcla de gente y eso, pero la gente típicamente que son referidos como caucásico o la gente llamada blanca son bíblicamente conocidos como la nación de Edom. Entonces tú tienes toda gente, en vez de raza, la nación de Ham o de Cam, que es los llamados africanos, que son diferentes que otra nación de color, los llamados los israelitas o los llamados negros o los llamados indígenas. Bíblicamente. Entonces, el poder de eso, mira que dijo, más, esos son profecías de qué va a estar pasando en el mundo. Y sí, hubo guerras en el tiempo antiguo, sí, pero no tal como está hoy en día. Y no solamente guerras, hay otras profecías en combinación que también está ocurriendo y pasando a la vez, comprobando la distinción entre guerras o hubo guerras antes, no, pero como está pasando en esos días postreros, está mostrando cosas diferentes y también cumpliendo profecías. Vamos a seguir. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Entonces, esos terremotos y temblores que hemos leído en el cuarto libro de Esdras, a donde vamos a regresar, esos son profecías que Dios nos muestra, que la guerra, violencia, la maldad por pecado que está pasando entre gente, entre razas, entre países, entre naciones, los ricos oprimiendo a los pobres, toda la cosa pasando posible negativamente está pasando. Además, Dios está trayendo contra la maldad y haciendo sus señales de los tiempos y cumpliendo sus profecías, temblores, terremotos en lugares diversos,
Además, tú tienes en Isaías capítulo 29, versículo 6, aprendemos que no hay nada como el niño, madre naturaleza, que cosas que son blasfemia. Dios es el que trae no solamente lluvia, pero tormentas, inundaciones, no solamente durante el tiempo de Noé, pero hoy en día o cualquier día. Dios es el que trae en cualquier tormenta grande, huracanes, tornados, inundaciones grandes, pequeños, hasta la muerte. 1 Samuel 2:6 y en el Nuevo Testamento, los Hechos, capítulo 12, versículo 21 hasta 23. Dios es poderoso para una razón, no por un título que no tiene significado. Él controla y está sobre Satanás y él está sobre cualquier espíritus o ángeles inmundos y también ángeles como regulares y también sobre nuestro Señor Jesucristo, que está sentada a su mano a diestra. Y así entendemos que Dios es todopoderoso porque controla todo, hasta la muerte o un niño naciendo o no naciendo. No porque él ahora es impío, ay, Dios trae toda esa tristeza. No, Dios es todopoderoso y a través de Dios tenemos que aprender el significado de Dios siendo todopoderoso, no negando a Dios. Ay, niños mueran, no hay un Dios entonces, porque si hubo un Dios no iba a dejar eso pasar si era recto. No, no, no podemos apoyar en nuestro entendimiento o en lo que dicen hombres o lo que pensamos o tenemos en nuestro corazón. Tenemos que apoyar y aprender lo que los sentimientos y pensamientos en la Biblia es de Dios para que podamos entender cómo son las cosas, cómo Él es. Y Él que controla todo está dándonos como adviertos, está como dándonos admonición para que podamos despertar antes que como último día, antes que el día de juicio final, que no habrá momento de arrepentir oh no, sí, ahora creo, ahora entiendo, ahora voy a dejar la iglesia católica, vi que es falso. No, tenemos que hacer la palabra de Dios ahora, aprender las profecías, aprender señales de los tiempos. Entonces, vamos a seguir. Dice así, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces, y hasta cómo ese mundo es solamente llena de maldad. Hasta la mayoría, 99.9% de la gente que hablan de Dios, de propósito o ciegamente hablan de Dios bajo idolatrías y falsedades. Es razón que Dios nos dio su palabra para que podamos verificar quién es de Dios y quién es falso. Y Dios mismo lo dice en mucha escritura. El segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 hasta versículo 17. Y también primer Juan, capítulo 4, versículo 1. Entonces, muy importante agregar a tu entendimiento con la palabra, no con religión, no conjuntando con gente teorizando y filosofando de Dios y algo así, no, de dejar que la palabra sea verdadera. Es así como aprendemos de Dios y dejamos que Dios sea verdadero. Y nadie más, ni los que hablan de Dios. Aunque soy un siervo verdadero, no te estoy diciendo, sigue a mí, yo tampoco. Las ovejas de Jesucristo oirán su voz, que es la Biblia. Él es la palabra de Dios. Entonces, oigan a la palabra, como yo tenía y tengo que seguir oyendo. Entonces, y cualquier siervo verdadero, tenemos que seguir en la palabra, continuar en la palabra, como Jesucristo dijo en San Juan, anótalo, en San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Entonces, vamos a seguir. Aquí vamos a pausar, vamos a ir vamos a pausar en un segundo antes de regresar al cuarto libro de Esdras. Vamos al capítulo 15 de Esdras, porque muchos
matándose con toda esa polémica y problemas y violencia y como presidentes y líderes corruptos en Latinoamérica y como muchos países de lo que dicen que del tercer mundo, minoría, lo que menos, no, mucha de esa gente buscando una vida mejor están huyendo a los Estados Unidos, la grande Babilonia en la Biblia, y van a sufrir más problemas, más batallas mentales, más demonios, más cosas que es importante de aprender la Biblia para que cualquier cosa que haces estás preparada. Sigues estable en la cabeza por el fundamento de la verdad que es Jesucristo, que es la Biblia. Entonces, hay unas profecías muy fuertes acá en ese cuarto libro de Esdras, capítulo 15. Vamos a una profecía muy potente, porque la Biblia no solamente identifica a los Estados Unidos como la grande Babilonia, pero también como el segundo Egipto. Aunque Egipto existe en la tierra de África o la tierra de Cam, como Dios lo dice en la Biblia, también los Estados Unidos, porque tienen los verdaderos israelitas en cautiverio por como 4 siglos, y también blasfeman al Señor, adoran a Satanás, adoran como las idolatrías y espíritus y demonios de los imperios pasado e impío. Dios, antes que fue criado los Estados Unidos, porque es tan potente y omnisciente, describe los Estados Unidos, no solamente la destrucción del mundo y juicio final, pero describe los Estados Unidos en Romanos capítulo 9, versículo 13 hasta versículo 18, identificando Faraón relacionado con Isao o la gente llamada blanca. Entonces eso es muy importante porque los africanos tampoco son la nación de Edom o la gente llamada blanca, pero entendiendo que eso no fue cumplido durante el tiempo de Jesucristo con, ¿cómo se llama? Los Césares o líderes durante ese tiempo, en agosto o el otro. No, eso es profecías de esos días postreros con los Estados Unidos. Y vamos a leerlo. Cuarto libro de Esdras, capítulo 15, brevemente. Dice así: He aquí, capítulo 15, versículo 10. He aquí que mi pueblo es llevado a la muerte como manada de ovejas. Ya no consentiré que habite en tierra de Egipto. Entonces, eso estábamos ya en nuestra tierra de Israel durante ese tiempo de Esdras en el siglo sexto. Acabamos de ser liberados del cautiverio de Babilonia antigua. Entonces, eso refiere a ahora refiriendo a Egipto, pero no aclara que no es Egipto en África. Vamos a seguir leyendo. Mas yo los sacaré con mano poderosa y brazo levantado, y heriré con mortandad toda la tierra, y yo la destruiré como antes. A través, con la mano de Moisés, Dios liberó a los israelitas, nuestros antepasados, a donde construyeron pirámides, el Sphinx y todo eso. 3.500 años, 600 años pasados. ¿Ok? Pero en esos días postreros, el segundo Egipto, conforme a Apocalipsis también, Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, Egipto espiritual, Sodoma y Egipto espiritualmente, es otros nombres bíblicos de los Estados Unidos. No vas a enterar o leer en la Biblia los Estados Unidos. USA, no va a leer tales cosas. Vas a leer Dios proféticamente refiriendo a este reino que iba a venir
y que el Todopoderoso, omniscientemente, está profetizando de su destrucción, porque es tan impío. Y va a herir con plagas y juicio el nuevo, en esos días postreros, el Egipto espiritualmente, como hizo contra Egipto durante el tiempo de Moisés y Faraón. Vamos a seguir. Egipto llorará y sus cimientos serán heridos de mortandad y de castigo que el Señor traerá sobre él. Ahora estamos viendo el principio de los juicios contra los Estados Unidos. Estaba como sin lluvia por años en California y Texas, y eso es muy importante porque es a donde se saca la carne, y también mucha de la carne y mucha de legumbre, mucho de la fruta de los Estados Unidos, y no solamente los Estados Unidos, otras partes del mundo, viene de California. California es grandote y la tierra como Edén, muy rica, muy fructífera. Pero Dios dijo, además de como plagas espirituales y cosas, va a traer juicio así. Vamos a seguir leyendo. Los labradores que se labran llorarán porque sus simientes les faltarán a causa de la niebla, del granizo que está pasando en diferentes partes este año en los Estados Unidos, Indiana, en Arkansas, en diferentes partes, Texas, que especialmente lugares que es algo que no es típico y más grande que pelotas. Son profecías, pero por falta de entendimiento y ignorancia, muchos ni han aprendido esas escrituras necesarias, que sigue aprendiendo. Debes que seguir aprendiendo. Dice, del granizo y de terribles constelaciones. Entonces, la gente, porque no solamente en países Latinoamérica, donde quiera, cuando debe ser frío, es caluroso. Cuando debe tener nieve, ahora tienen fuegos, como en Colorado, en los Estados Unidos y diferentes partes, pero específicamente Dios está afligiendo la Grande Babilonia y también el resto del mundo siguiendo la Grande Babilonia, América, los Estados Unidos. El versículo 14 de cuarto Esdras, capítulo 15. Ay del mundo y de los que en él habitan, porque cuchillo y su perdición les viene cerca, y una gente se levantará contra otra que en guerra, con espadas en sus manos. Espadas siempre es una herramienta para matar. Hoy en día está más avanzada con tecnología y armas. Entonces tienen tanques, tienen armas nucleares, tienen pistolas, escopetas, tienen como bombas, tienen armas más fuertes, pero todavía es espada, es instrumento para matar. Dice, porque habrá sediciones entre los hombres. Y escucha bien, los unos se levantarán contra los otros y no harán caso de sus reyes. Y los príncipes medirán la razón con lo que podrán hacer. Porque será tiempo cuando el que deseare, venir a la ciudad no podrá, porque las ciudades estarán en revuelta. Tú tienes no solamente ahora en Panamá, o la ciudad de Panamá y el país, tú tienes en otros países, eso es algo común en Brasil, durante sus elecciones y con muchos pleitos, como casi llegando a guerra civil. Tú tienes en Venezuela, tú tienes donde quiera que hay nuestra gente. En Cuba recién, tú tenías como alborotos, como la profecía que acabamos de leer en cuarto Esdras, capítulo 9, versículo 3, no solamente aquí en Panamá, o no solamente en República Dominicana, no solamente en Puerto Rico, por casi como toda la isla, millones de personas congregados en contra de las pólizas y el gobierno.
pero ya es tiempo de despertar, porque eso no son casualidades, o así es la vida, cada año, no, eso no es cada año, eso pasa. Eso es profecías bíblicas antes que esos días de confirmar para nosotros, verificar que la palabra de Dios es algo que existe y es la Biblia, no es de pastores, no es de iglesia, no es nada así, es directamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Las profecías comprueba que la Biblia es verdadera. Y es así. Y también, no confirmando que la Biblia es verdadera solamente, pero agregando en la sabiduría y entendimiento de la Biblia, guardando los mandamientos de Dios Todopoderoso, que sabe de lo que Él habla, que controla todo conforme a lo que Él es, no que pensamos que Todopoderoso significa. Entonces, desde aquí vamos a regresar a el cuarto libro de estas, ¿ok? Y dar oraciones al Padre Celestial de tener no solamente piedad sobre ti y tu casa, pero también, y familia, pero también a nuestros hermanos en donde quiera que estamos derramados y esparcidos, porque Dios, las profecías contra ese mundo impío no va a cambiar. Solamente el mundo va a seguir empeorando, como Jesucristo dije, porque multiplicarán iniquidades. Se enfriará el amor. En vez de por guardar los mandamientos y no cometer iniquidades, la gente van amando uno al otro. No es así. Guerras, violencia y aparte castigos del Señor a la maldad de hombres, porque Él todavía existe, aunque es misericordioso. Entonces, vamos a seguir, hermanos. Dice, así que cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra y alborotos de pueblos, regresamos a cuarto libro de Esdras 9, ahora versículo 3. Entonces, vamos a seguir. Entonces entenderás con viendo como la gente no trabajando, los estudiantes ya no yendo a clase, ya no buscando nada, sino de buscar justicia, de buscar pelear por sus derechos, no ser como tratado como ganada y aprovechado de su gobierno que no pelea por sus derechos. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando vemos esas cosas en todos países, no solamente en nuestros países, en Latinoamérica o el Caribe o los Estados Unidos, Grande Babilonia, pero en el mundo entero. Tenemos que acordar, mira, entonces entenderás que el Altísimo habló de estas cosas desde los tiempos que te han precedido desde el principio, porque de la manera que todo lo que se hace en el mundo tiene principio y fin, y la consumación es manifiesta, así los tiempos del Altísimo tienen sus principios manifiestos, son señales y eficacia, y asimismo acaban sus efectos maravillosos. Así que todos los que escaparen a salud y que pudieran escapar por sus obras y por la fe en que vosotros habéis creído, escaparán de los peligros dichos y verán mi salud en mi tierra y en mis términos, porque yo me he apartado del mundo. Entonces, tenemos que pausar ahí. Toda gracia, honor y alabanza solamente para con nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, a través de su palabra y nuestro Señor verdadero, el Jesucristo bíblico. Arrepientan, hermanos, pausa, examinan lo que estás siguiendo o lo que en que crees y examina tu fe, compáralo a lo de la Biblia y la boca de Jesucristo con lo que estás haciendo, tú y tu casa, mientras que hay tiempo. Cuídense, cuídense.